Muy buenos días, es un placer poderlos saludar nuevamente a través de este medio, ¿verdad? Ya que por el momento todavía se nos sigue complicando un poco el podernos reencontrar. Como ya algunos han sabido o se han dado cuenta, pues este año se me ha asignado desarrollar lo que es la materia de lenguaje y literatura para tercer ciclo, es decir, séptimo, octavo y noveno grado. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Rafael Pacheco. Tengo entendido por ahí de que hay varios niños y niñas nuevas y pues es un gusto poderlos tratar este nuevo año escolar, esperando y deseando también para todos de que sea de mucho aprendizaje y que logren cumplir todas sus metas y esos objetivos que se han propuesto, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito personal, ¿verdad? Bueno, y para ir entrando de lleno a lo que es la asignatura de lenguaje y literatura, vamos a realizar esta pequeña clase en la cual detallaré eh, partes de la guía de aprendizaje de las que envía el Ministerio de Educación. Más sin embargo, el motivo principal de este video es para comprender mejor algunos conceptos que se encuentran en esa guía. También explicarles de forma más sencilla la forma en la que van a desarrollar las actividades. Antes de comenzar, y no me quiero adelantar, me gustaría darles una serie de recomendaciones, las cuales debemos de cumplir, ¿verdad? Para lograr desarrollar de buena manera esta materia. La primera recomendación es la siguiente. Usted tendrá un libro en el cual trabajará la materia de lenguaje, ¿verdad? Me imagino que también en todas las materias. Entonces yo necesito como primer punto que ese cuaderno, la primera hoja, la primera página, usted me haga una pequeña portada que incluya su nombre, el nombre de la materia, su grado y sección y mi nombre. Una pequeña portada. Segunda recomendación. A la hora de trabajar la guía de aprendizaje, cuando la vayamos a resolver, no es necesario trasladar o copiar toda la guía en el cuaderno. Nada más será necesario transcribir y desarrollar lo que son las actividades. Eso ya se los explicaré un poquito más adelante. Y pues sin más que agregar ahí en esas dos recomendaciones, vamos a avanzar. Vamos a conocer en esta unidad número 1 del lenguaje, que tiene como título El cuento maravilloso, y que incluye los siguientes contenidos. Son 4 los contenidos. El primer contenido son las características del texto literario. El segundo, la comunicación literaria. El tercero, los elementos de la comunicación literaria. Y la cuarta y última es la función poética de la lengua. Me imagino de que ustedes ya están algo relacionados con estos subtemas. Supongo de que el año pasado conocieron algunos de ellos, y si tal vez se les ha olvidado, pues ya en un momento vamos a ir recordando a medida vayamos avanzando. Vamos a continuar. Vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta: ¿qué son los textos literarios? Tal vez en su mente ya se les vino algún concepto en resumen de lo que hayan aprendido el año pasado, pero vamos a darle lectura también al siguiente texto. Y dice que el texto literario es todo escrito que pertenece a algún género propio de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de palabras. Por tanto, al hablar de textos literarios, nos estamos refiriendo a la literatura en general. Todavía un poco confuso este concepto, ¿verdad? Por eso me tomé a la tarea de buscarles un pequeño video que dura alrededor de 3 minutos, el cual vamos a observar y en el cual también nos va a despejar algunas dudas que podamos tener acerca del texto literario. Les voy a pedir que pongan mucha atención, ya que además de explicar qué es el texto literario, explicará también algunas características y ejemplos de textos literarios.
Así que pongamos mucha atención. Los textos literarios son una creación artística. El autor, desde su perspectiva, describe la vida y la esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. En una obra literaria encontramos elementos de nuestra realidad, pero siempre con personajes, acciones, espacio y tiempo diferentes. Personas con las que nos relacionamos, amigos, padres, parientes, etc. Acciones o acontecimientos que suceden, que hacemos o que otros realizan. Viajes, trabajos, juegos, etc. Espacios o lugares hacia los que vamos, de los cuales venimos o en los que permanecemos. Casas, ciudades, naturaleza, etc. El tiempo en sus conjugaciones de pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. En resumen, en la literatura se conjugan todos estos elementos de nuestra vida real. Se considera literatura a los textos escritos en verso y prosa. Los géneros literarios en los que se dividen son lírico, narrativo y dramático. El género lírico expresa sentimientos, emociones, sus ideas, sus reflexiones, para lo cual utiliza generalmente el verso. Algunos sentimientos que expresa este género son el amor, tristeza, soledad, entre otros. Varía el modo en que se trata según la época. Se caracteriza por presentar la realidad desde el punto de vista del autor. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque en ocasiones puede atribuirlas a un sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la visión subjetiva del narrador. Dentro de los géneros literarios existen subgéneros. Son lírico, canción, poema de tema amoroso, elegía, poema en el que se llora la muerte de un ser querido, oda, poema que trata de un tema serio y elevado, sátira, poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo, égloga, poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. Un ejemplo de texto lírico es el poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Cuento, tragedia, poema, égloga, melodrama, epopeya, elegía, novela. Son diferentes tipos de textos literarios. Te invitamos a acercarte a ellos. ¿Ya los conoces? ¿Cuál es tu favorito? Ahora sí, ¿verdad? Un poco más, va quedando más claro cada vez lo que son los textos literarios y los tipos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y vamos a subdividir estos textos literarios en textos literarios y textos no literarios, ¿verdad? La parte final del video nos explicaba esto. Si observamos en la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a observar los textos literarios y los géneros que tiene. Por ejemplo, el texto literario tenemos el narrativo, el lírico y el dramático. Y dentro del narrativo nos encontramos las leyendas, los cuentos y la fábula. Dentro del texto literario lírico tenemos la poesía, los poemas, las odas. Y dentro del texto literario dramático nos encontramos con las obras de teatro, ¿verdad? Hasta acá yo creo que ya vamos cayendo en cuenta de lo que es un texto literario y el ejemplo, ¿verdad? Del lado derecho nos vamos a encontrar con los textos no literarios, que también están divididos en subcategorías. Tenemos el
el informativo, que dice que es noticia o biografía, el instructivo, que son recetas o manuales de uso, y el normativo, que son las reglas o reglamentos. Ahora bien, para ver si nos va quedando un poco claro este tema, y ya casi pasamos a resolver lo que es la guía, para ver si nos va quedando un poco claro, yo podría hacerles la siguiente pregunta. Al hablar de leyendas, ¿estoy hablando de un texto no literario? Ustedes me responderían que esto es verdadero o falso. La respuesta correcta es falso, ¿verdad? Porque la leyenda sí es un texto literario que está en la categoría, en la subdivisión de textos literarios narrativos. Ahora bien, yo podría hacerles otra pregunta. Mencióname un tipo de texto literario lírico. Ustedes podrían responderme cualquiera de estas tres opciones y estarían en lo correcto. Vamos a avanzar para explicar la guía de aprendizaje de la semana 1. Vamos a ver, recuerden que esta guía yo se las haré a ustedes llegar a través de WhatsApp, en documento PDF, o si me la piden por imágenes, también por imágenes, no hay problema. O también estará en lo que es el Classroom, ¿verdad? El Classroom ya les mandaré también por ahí, por el WhatsApp, el código con el cual deben unirse a la clase. Pero veamos las actividades de la guía, que es lo que nos interesa ahorita. Tenemos por acá la guía, unidad número 1, las generalidades, ¿verdad? Y se nos viene la actividad número 1. Hay que leer, dice, los siguientes textos. Son 2, las vitaminas y el nido. Una vez leído estos 2 textos, vamos a bajar y vamos a observar por aquí que nos pide resuelve lo siguiente. Resuelve lo siguiente. Encierra en un círculo el texto que consideres que es un texto literario. Explica el porqué de tu elección. ¿Cuál de estos 2 textos es un texto literario? Uno es un texto literario y el otro es un texto no literario, ¿verdad? Ustedes van a explicar ahí cuál y por qué, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar hace unos segundos atrás, ¿verdad? Segunda pregunta de la actividad 1. ¿De qué habla el texto? ¿Qué tipo de texto literario es? ¿Será que es un texto narrativo, poético u otro? Y la cuarta pregunta, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza? ¿Cotidiano, vulgar o poético? Esta actividad número 1 está bastante fácil. Ustedes la van a desarrollar muy rápido. Así que vamos a pasar a la actividad número 2. Recuerden que solo en el cuaderno, solo lo que son las actividades y el desarrollo, ¿verdad? No vayan a estar copiando de más. Actividad número 2 dice. Hay que leer sobre qué es un texto literario y cuáles son sus características. Escribe en tu cuaderno de clases las ideas más relevantes. Y nos encontramos por acá una pequeña tabla, un pequeño cuadro, el cual contiene texto. Este texto. Y por acá se nos muestran características de los textos literarios, ¿ves? Acá dice, se presentan algunas características y la primera característica es que poseen diversos significados. Esto quiere decir, voy a explicar estas porque están un poco complicadas de comprender, así que medio se las voy a explicar. Posee diversos significados. Esto quiere decir que utiliza un lenguaje no denotativo, sino connotativo. ¿Pero qué es eso, profe, de connotativo y denotativo? Alguno puede tener la pregunta, aunque yo sé que la mayoría lo sabe. Y pues esto lo encontramos en la parte de ¿sabías qué? Y aquí nos dice en qué consiste el lenguaje denotativo. Se dice que es el que usa la palabra acorde a la realidad. Y el connotativo lo encontramos más abajo. Dice que es el que se emplea de forma figurada o simbólica. Es decir,
dice las cosas, pero no de forma literal, así como nosotros lo sabemos decir. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de texto del lenguaje connotativo sería la siguiente frase. Tal vez alguno ya la ha oído mencionar. La frase que dice, me partió el corazón. Eso lo dice en lenguaje connotativo porque no lo hace literalmente. No viene alguien y le parte el corazón, digámoslo así, con algún cuchillo, alguna navaja. Eso no lo hace. Entonces lo dice de forma simbólica, digámoslo así. Y la siguiente característica dice que presenta una voluntad artística, es decir, el autor está intentando crear una obra de arte a través de un escrito. Puede ser un cuento, una leyenda, en fin, ya nosotros conocimos todos los textos literarios de los cuales se puede crear una obra de arte. Tercero, crea mundos irreales o ficticios. Es decir, en palabras sencillas, mundos inventados, pues. En palabras fáciles de comprender, eso sería mundos irreales o ficticios que no existen o que son inventados por el autor. Pero también predomina, dice por ahí, la función poética, ¿verdad? Ahora, la última característica dice que es subjetivo. Y dice, el texto literario es fruto de las sensibilidades de la autora o el autor. En este sentido, no se trata de un texto objetivo o informativo que busque explicar al lector cosas sobre la realidad. El autor de estos textos está tratando de cuestionar o dando a entender su forma de pensar o de abordar algo irrepetible para él, ¿verdad? Actividad 3. Actividad número 3. Lee y analiza el siguiente esquema de la comunicación literaria. La literatura es un sistema de comunicación en el que intervienen diversos elementos, como lo muestra el siguiente esquema. Este esquema de acá. Tenemos el código, el mensaje, el canal, el emisor y el receptor. Ahorita yo les voy a dar copia de una actividad que les pide un poquito más abajo por ahí, pero les voy a ayudar, miren. Y vamos a tratar de comprender este esquema, que ustedes también lo van a tener que hacer. La comunicación literaria contiene un emisor. Ese emisor es el autor de la obra. También contiene un mensaje. Es la obra escrita en sí. También contiene lo que es un receptor, que es el lector final o la persona que lee el libro, sea cuento, sea leyenda. Y dice que tiene un código, que el código es el lenguaje connotativo. De esto hablamos, ¿verdad? Y más abajo también nos muestra que tiene un canal, generalmente el libro. Dice generalmente el libro porque no siempre suele ser un libro. En algunos textos literarios, como por ejemplo en la obra, se hacen lo que son dramas, ¿verdad? Pero generalmente son libros. Ahora bien, acá abajo dice, en tu cuaderno escribe una explicación acerca de cómo entiendes la comunicación literaria. Es lo que acabo de hacer. ¿Cómo se entiende? Pero también me gustaría leer sus opiniones acerca de cómo lo entienden ustedes, ¿verdad? Dice por ahí, si tienes dudas acerca de la comunicación literaria, pregunta a tu docente. Ya la mayoría o todos deberían de tener mi número de contacto en WhatsApp para comunicarse conmigo en caso de que exista alguna duda, no solo sobre ese tema, sino sobre cualquier tema, ¿verdad? Y seguimos avanzando a la actividad número 4. Ya viene siendo la última. La actividad número 4 dice, lee y analiza el cuento El lobo y las 7 cabritas de los hermanos Grimm. El cuento del lobo y las 7 cabritas. Este cuento ha sido leído o escuchado o contado en algunos casos ya por muchos de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo a mis hijos siempre
trato de contárselo, porque a ellos les gusta escuchar cuentos. Entonces, antes de dormirse, papá, contame un cuento, o papá, contame el cuento de las cabritas y el lobo. Pues se lo cuento a mi manera, no así como aparece acá, pero se los cuento, ¿verdad? En cambio, ustedes van a tener que leerlo tal y como aparece acá, porque abajo viene una serie de preguntas que si no leen el cuento no van a poder responderla. Entonces, una vez leído este cuento, vamos a bajar. Este cuento no lo van a copiar, solo lo van a leer. Lo que sí van a copiar son las siguientes respuestas. ¿De qué trata el cuento? La primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué el lobo engaña a las cabritas? Tercera pregunta. Identifica las características del texto literario. Aquí ya se empieza a complicar, ¿verdad? Que venía bien fácil. Identifica las características del texto literario. Copia ejemplos textuales, dice. Bueno, si se nos ha olvidado, miren, subimos, tenemos la guía, subimos y vemos cuáles son las características. ¿En qué parte del cuento se utiliza un lenguaje connotativo? ¿En qué parte expresa una voluntad artística? Bueno, desde el momento en que es un cuento ya es una obra artística, una obra de arte. ¿En qué parte se crean mundos irreales o ficticios? ¿O por qué? Y si es subjetivo, ¿qué buscaba o qué pensaba el autor de ese cuento en ese momento? Seguimos bajando y de igual manera pueden apoyarse en la guía, en las partes que están más arriba, ¿verdad? Por donde existan algunas dudas, o preguntarme a mí. Identifica y explica los elementos de comunicación literaria. Bueno, veamos los elementos de la comunicación literaria. Son estos. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el autor? Usted va a escribir el nombre del autor. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué tipo de canal es? ¿Es lenguaje connotativo o denotativo? Y el receptor, ¿verdad? ¿Quién es el receptor? Bastante fácil estas actividades para ustedes. Bueno, y abajo viene lo que es la autoevaluación con 4 preguntas. Identifico el lenguaje literario y sus diferencias con el lenguaje cotidiano. Logrado o en proceso. Ustedes van a tachar ahí una de las dos opciones. Identifico los elementos de la comunicación en un texto literario, sean estos reales o imaginarios. Igual ustedes seleccionan una de las dos opciones. Leo e interpreto los textos literarios. Usted selecciona una de las dos opciones. Y pues esto vendría siendo la resolución de la guía número 1. Les vuelvo a repetir, si tienen algún tipo de duda pueden escribirme a mi WhatsApp. Yo con gusto les responderé a la brevedad de lo posible, ¿verdad? También comunicarles, se me escapó mencionar esto en la introducción, pero también comunicarles de que les voy a estar dejando también un enlace en el cual ustedes van a entrar a responder unas preguntas. Es un tipo de juego que nos va a servir para reforzar lo aprendido, ¿verdad? Y eso no tiene ponderación, no tiene nota, pero me va a servir a mí como la asistencia, la realización de esa actividad. Recuerden también enviar las evidencias de lo que realizan el día viernes, ¿verdad? El día viernes por la tarde, a más tardar. Así es de que esto sería todo por hoy. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un buen día. Cuídense mucho y a entrarle con todo al estudio. Nos vemos hasta la próxima.